Hola jóvenes, buen día. Es un gusto poderles saludar. Acá les voy a dar un pequeño tutorial sobre el tema de esta semana que trata sobre fricción y trabajo. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es hablar acerca de las fórmulas que vamos a estar utilizando. Toda esta información va anexada en el laboratorio, no se preocupen, pero igual no está de más que nosotros indiquemos qué es cada variable, ¿no? Entonces, nosotros sabemos de que la F es de fuerza, M es de masa y la A es de aceleración. ¿Ok? Algo que hay que dejar bien en claro es que tienes que verificar siempre las dimensionales. Recuerdas que la fuerza se daba en newtons, pero para que estuviera en newtons la masa tenía que estar en kilogramos y la aceleración debería estar en metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Luego está la fuerza de fricción. Este concepto es el que quiero manejar esta semana con ustedes. Déjenme explicarle antes qué es la fuerza de fricción. Bueno, la fuerza de fricción es aquella fuerza que se opone al movimiento. Eso es la fricción. O sea, si yo tengo una fuerza F, supóngase, y yo quiero jalar esta caja que está acá, si yo la arrastro, aquí miren, esta parte de acá, cada vez que usted mire eso en un problema, esa corruga o esos, no sé cómo llamarle, ese garabato, eso quiere decir de que la caja está haciendo fricción, o sea, está siendo frenada por el movimiento del suelo. Entonces, esa corruga, ¿sí? Es lo que se opone al movimiento de la caja. Quiere decir que cada vez que yo la mire, aunque yo no pueda, no me lo ponga el problema, si yo hago una fuerza para acá, para la izquierda, entonces automáticamente la fricción se va a oponer en sentido contrario a la fuerza que yo estoy haciendo. ¿Sí? Si usted se acuerda de las leyes de Newton, la tercera ley de Newton decía que para toda acción hay una reacción. Entonces, como el accionar acá es jalar la caja, la reacción del suelo es esta, es oponerse al movimiento. Y aquí tenemos que entender dos conceptos. Primero, vamos a representar la fricción con las letras FR, ¿va? Por fricción. Y tenemos que entender algo. Si la fuerza que yo estoy haciendo es igual a la fuerza de fricción, lo que estoy diciendo entonces es que la caja no se mueve. ¿Por qué? Porque ambas fuerzas son iguales, por lo tanto, no va a haber movimiento. Es decir, que la aceleración es cero. Pero si la fuerza de acá es mayor, entonces, aunque la de fricción se oponga, la caja se va a mover, solo que más despacito. Por último, si la de fricción fuera mayor, a la que yo estoy haciendo para jalar la caja, lo que quiere decir no es que se va a ir de reversa mágicamente, no, eso no. Lo que me está diciendo es de que entonces la caja no se va a mover. ¿Por qué? Porque la fuerza que estoy aplicando no es suficiente. ¿Ok? Entonces recuerda, fricción es la fuerza que se opone al movimiento. Ahora, la fórmula de fricción, la vamos a copiar por acá, tiene dos cosas o dos variables muy interesantes que para algunos es nuevo. Veamos la fórmula de fricción acá. La fórmula de fricción ya sabemos que FR quiere decir fuerza de fricción. Está compuesta por dos letras. La letra N, que ahí dice que se llama fuerza normal. ¿Ok? Vamos a ponerla acá. Se llama fuerza normal o solo normal le ponen algunos. Y este garabatío de acá, que en realidad es una letra del alfabeto griego, la letra se llama mu, pero en estos casos quiere decir coeficiente de fricción. ¿Qué es un coeficiente? Ah, bueno. Un coeficiente es lo que me dice a mí qué tan liso o qué tan rugoso está una superficie. O sea, vamos a poner aquí, las superficies podemos dividirlas en dos. Puede ser lisas, o sea, cuando me dice liso es que no hay fricción, o puede ser rugosa. Entonces, vamos a poner acá liso, o superficie, la otra superficie es rugosa. Ok, cuando me dice que la superficie es lisa, lo que me está diciendo es de que no hay fricción, por lo tanto el coeficiente es cero. Cuando me dice que la superficie es rugosa, quiere decir que sí hay un coeficiente de fricción, por lo tanto hay un valor a esa superficie. Ok, ahora, ¿en qué difiere el valor? El valor lo único que me va a decir, supóngase, si yo le dijera que el valor es 0.25. ¿Qué diferencia hay en una superficie de 0.25 con una de 0.90? Pues sencillo. Entre más grande sea el valor,
¿sí? Entre más crezca, lo que me está diciendo es de que la superficie es más áspera, ¿sí? Más áspera. Eso es lo que me está diciendo. O sea, si lo ponemos en planos así, en términos conocidos para nosotros, no es lo mismo pasar la mano sobre una superficie cerámica o sobre piso cerámico a que usted la quiera pasar encima de, ¿qué le digo?, del asfalto. ¿Por qué? Porque usted ya sabe que una de las dos superficies es como que va a deteriorar su manita, ¿no? Si es la superficie lisa, entonces la fricción es menos. En cambio, si la superficie es más rugosa, va a ser más áspera, o sea, va a deteriorar más, va a frenar más el movimiento. ¿Ok? Eso sería el coeficiente de fricción. ¿Qué es la fuerza normal o qué es la normal? Bueno, vamos a poner un ejemplo sencillo. Vamos a poner el ejemplo de esta cajita que está acá. ¿Sí? La cajita dice que tiene una masa M, está bien, no hay problema. Lo que usted tiene que entender es que como todo objeto que tiene masa, tiene peso, ¿sí? O sea que aunque aquí no me esté diciendo, la ley de Newton dice de que si hay una acción, debe haber una reacción opuesta en dirección contraria. O sea, si yo tengo el peso que va para abajo, vamos a ponerle aquí W, que es la del peso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que tiene masa es afectado por la gravedad y tiene peso. ¿Ok? Entonces, si esto tiene peso, hay algo, mira, aquí está la mesa, hay algo que no permite que la caja siga para abajo o se hunda. Vamos a poner esa línea acá de color negro. Vamos a poner esa línea acá. Esta es la caja, la mesa, perdón. Entonces, si el peso actúa para abajo, o sea, actúa sobre la masa, entonces la caja tendría que irse para abajo, pero la mesa está haciendo una reacción, o sea, está impidiendo que la cajita esta se hunda. Entonces, a esa reacción, cuando un objeto se apoya sobre una superficie, esa es la que nosotros conocemos como normal. Y la vamos a representar con la letra N mayúscula. Puede ponerle normal o solo la N. Repito, ¿qué es la normal? Bueno, la normal es la fuerza que se opone a un objeto cuando el objeto está apoyado sobre algo, sea una mesa, una silla, sobre el suelo, no importa, pero esa fuerza existe porque es la que le da equilibrio a usted. ¿Qué pasaría si no existiera la fuerza normal? Bueno, pues entonces quiere decir que todos nos hundiríamos. ¿Por qué? Porque no hay una reacción que se oponga a nuestro peso. No sé si me entiende mejor la idea. O sea que la mesa, como la caja está apoyada sobre algo, entonces la normal existe. ¿Cuándo no existe la fuerza normal? Cuando el objeto está colgado en el aire, pues, como los carteles que usted ve de las tiendas. Esos carteles no tienen normal. ¿Por qué? Porque no están apoyados, están colgando. ¿Sí? Todo lo que esté apoyado sobre algo tiene fuerza normal. Entonces, la normal y el peso, digamos que el peso es la acción porque va para abajo y la normal es la reacción que va para arriba. Ahora, ¿cuál de los dos es más grande? Pues son iguales. ¿Por qué? Porque si el peso fuera más grande, el objeto se hundiría. En cambio, si la normal fuera más grande, el objeto flotaría. Pero como el objeto no flota ni se hunde, entonces de ahí se concluye lo siguiente, que la fuerza normal es igual al peso. Vamos a poner acá, normal es igual al peso. Cuando el objeto está así quietecito y no está inclinado, está así recto, ¿sí? La normal es igual al peso cuando el objeto no está inclinado, como en este caso. Entonces nosotros matemáticamente lo pondríamos N es igual a W, o dicho en el buen chapín, si encuentro la masa, encuentro el peso, perdón, encuentro la normal, es lo mismo. ¿Sí? Eso es lo que le quiero dar a entender ahorita. Como la normal y el peso son contrarios, pero tienen la misma magnitud, ¿por qué? Porque la caja se mantiene estática, quietecita. Entonces, la normal tiene que ser igual al peso. Es decir, si encuentro el peso, ¿encuentro qué? La normal. Es lo mismo. ¿Ok? Entonces, ahí ya queda un poco más claro la fórmula de fuerza de fricción. Normal por coeficiente de fricción. ¿Qué es la normal? Pues la fuerza que existe cuando un cuerpo está apoyado sobre una superficie. ¿Qué es el coeficiente de fricción? Bueno, es un número que me dice a mí qué tan liso o qué tan rugoso es una superficie. Eso es el coeficiente. Esta fórmula es la del peso. Peso es igual a masa por gravedad. Recuerde que la gravedad es una constante, ahí se lo dejé anotado cuánto vale.
¿sí? La gravedad es todo lo que afecta a todos los cuerpos. Y por último, la fórmula de trabajo. ¿Por qué la W? Porque la W en inglés quiere decir work. Eso quiere decir trabajo. Dice que la fórmula de trabajo es la fuerza por una distancia. O sea, usted aplica una fuerza sobre un objeto y el objeto se tiene que mover para que exista el trabajo. Si usted echa fuerza y el objeto no se mueve, pues quiere decir que no hay trabajo, no se avanzó. ¿Ok? Ahora las dimensionales. Miren las dimensionales. Como estamos hablando de dimensionales, la fricción también es una fuerza. Como la normal es un peso, entonces la normal también va a estar dada en newtons. ¿Sí? La normal, esta n no la confunda, la n mayúscula es de normal y esta n que puse con azul es de newtons. ¿Sí? El coeficiente de fricción no tiene dimensional, es decir, que la n, como es igual al peso y el peso se da en newtons, entonces por eso es que la fuerza de fricción también se da en newtons. Peso es igual a masa por gravedad, y es lo que yo le decía. Tiene kilogramos, que es la masa, y multiplica por la gravedad, que se da en metros por segundo, al cuadrado. Entonces, esa combinación hace que nosotros obtengamos newtons, que es lo que nosotros sustituimos acá en la fórmula de fricción. Trabajo. Mire, la W pequeña es peso, la W mayúscula es trabajo. El trabajo, como sabemos, dice fuerza por distancia. Entonces la fuerza se da en newtons, ¿correcto? Y la distancia se da en metros. Tiene que verificar que eso siempre sea así. Entonces la combinación de newton por metro me da como origen a mí algo que se llama joule, que se representa con la letra J. ¿No? Joule es la medida del trabajo. ¿Sí? Necesito entonces que la fuerza esté en newtons y que la distancia esté en metros para que el resultado me pueda quedar en joule. ¿Sí? ¿Ok? Esas serían las dimensionales. La fricción es una fuerza, por lo tanto el resultado va a estar en newtons. El peso es una fuerza, ¿por qué? Porque es kilogramos por metros por segundos al cuadrado. Entonces va a estar en newtons también, porque es una fuerza que va para abajo. Y la del trabajo que es newtons por metro, que me da origen al joule. ¿Ok? Bueno, ya hablando de la parte teórica, entonces vamos a proceder a resolver unos problemas para que usted vea la aplicación de las fórmulas. Vamos a tomar este primer problema acá. Vamos a copiar acá. Y dice, vamos a ver, dice, hay el peso de un vehículo que tiene masa de 890 kilogramos. Bueno, lo primero que tenemos que entender es de que me piden hallar el peso, por lo tanto la fórmula que voy a utilizar es la de peso, la que dice W minúscula es igual a M por G. ¿Sí? Porque me están pidiendo hallar el peso. Entonces lo único que yo tengo que hacer es introducir los valores. ¿Sí? Recuerde que me están dando la masa. Dice que la masa está de 890 kilogramos. Es importante que yo verifique la dimensional. Ya está en kilogramos. Si estuviera en libras, si estuviera en gramos, o si estuviera en otra medida, yo la tengo que convertir a kilogramos. Luego, la gravedad. Pero como usted ya sabe, la gravedad es una constante. Vale 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Mire, ahí está. Entonces ahora lo que procede es unir los datos o realizar el cálculo en una calculadora y ingresamos así 890 multiplicado por 9.8. A ver, me da 8.722. Vamos a ponerlo acá. 8.722, ¿qué? Newtons. Se puede poner Newton o puede poner solo la N, porque se entiende que es de Newton. Y ahí está. Ahí es una aplicación de la fórmula de peso. Cabe aclarar algo. Masa y peso no son lo mismo. Por eso cuando lea usted los problemas debe de tener eso bien claro. Masa es la cantidad de materia, solo cuánta materia tiene. Eso lo medimos en kilogramos, onzas, libras, lo que usted quiera. Pero el peso ya es la acción de la gravedad sobre la masa. Ya es la combinación de las dos. ¿Sí? Por eso es que el peso se da en newtons. Nunca se da en kilogramos, en libras, el peso, jamás. ¿Sí? Se tiene que dar en newtons. Ok. Bueno, entonces ahí está nuestro primer problema. Eso sería todo. Ahí el peso de un vehículo, pues ya está. Ese es el peso. Así se utiliza la fórmula. Recuerde que la fórmula puede usarse a la inversa. ¿Cómo? O sea, que a mí me dieran el peso y me piden hallar la masa. Entonces, si yo tengo la fórmula y me dan el peso y no me dan la masa,
yo puedo utilizar la fórmula para despejarla y hallar la masa. ¿Cómo? Pues paso la gravedad que está multiplicando a dividir, o sea que me quedaría W dividido G es igual a M. Ahí está. Puedo despejar la fórmula según mis propios intereses, ¿verdad? O lo que el problema me pide. Vamos con el problema número 2. Veamos. Vamos a ponerlo acá. Ok. Veamos. Dice, encuentre la fuerza de fricción que una llanta pinchada hace con el suelo si el coeficiente de fricción es 0.90. Aquí es lo que yo le decía. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver este ejercicio, pero siempre teniendo en cuenta algo. La llanta está normal, o sea, está apoyada en el suelo. Por lo tanto, como no está inclinada, o el problema no me dice que esté inclinada, sino está horizontal, entonces yo me debo de acordar, vamos a poner aquí recordar, que la normal es igual al peso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el carro no está inclinado, está normal. El problema no me dice a mí que estuviera inclinado. Ok, entonces como recordamos que la normal es igual al peso, entonces yo voy a escribir mi fórmula porque lo que me piden es hallar fuerza de fricción. Entonces voy a añadir acá. Fuerza de fricción dice que es igual, vamos a ponerla, FR, es igual a la normal multiplicado por la letra μ, pero como no puedo poner letra μ acá, la vamos a tener que hacer así a mano alzada. Vamos a ver acá, acá está la letra μ. Muy bien, normal por μ. Ahora, quiero que entienda esto. Si nosotros metemos valores, ¿ya? Voy a poner fricción o fuerza de fricción es igual a la normal, pero como no lo conozco, solo podría hacer esto, meter lo que vale el coeficiente de fricción, que es 0.90, y no podría resolverla. Por eso le puse esto, recordar que la normal es igual al peso, porque el peso, ¿sí?, lo podemos hallar. Aquí hay un dato que vamos a agregar porque nos está haciendo falta, que es la masa de la llanta. Vamos a poner que la masa de la llanta es de 20 kilogramos. Poner un ejemplo, vamos a ponerlo, sí, pues 20 kilogramos. Entonces vamos a hallar el peso de la llanta para que podamos introducirlo en la fórmula de fricción. Vean. Entonces hallamos el peso de la llanta. Dice que el peso es igual a 20, que es la masa. Vamos a poner la fórmula primero mejor para que no nos confundamos. Ahí está. Entonces metemos los datos. La masa ya me la dieron, ahí está, 20 kilogramos. Y la gravedad, usted ya sabe que es una constante, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, si nosotros sacamos el peso, multiplicamos 20 por 9.8 y nos va a quedar que es de 196.2 el peso. Entonces, el peso es de 196.2 newtons. ¿Por qué? Porque es un peso, es una fuerza. Ok, entonces, ahorita es donde lo que yo le dije me sirve. Mire, esta parte de acá la vamos a poner ahí resaltada para que no se nos olvide esto. Recordar que la normal es igual al peso. O sea que si ya encontré mi peso, yo puedo venir y sustituir el peso en la fórmula de fricción. ¿Por qué allí? Porque ahí me piden la normal. Entonces yo vengo y sustituyo el valor del peso en lugar de la normal. ¿Por qué? Porque son lo mismo. Entonces digo 196.2 multiplicado por el coeficiente que el problema ya me daba, 0.90. Y ya solo resuelvo. Multiplico 196.2 por 0.90. Y me va a quedar 176. Vamos a ver. Si usted tiene su calculadora ahí, es bueno que lo vaya haciendo conmigo. 176.58. Como es una fuerza, recuerde, la tengo que dar en newtons. ¿Ok? Y ahí está. Esta sería la respuesta de mi problema, la que voy a encerrar ahorita. ¿Cuál es la fuerza de fricción que hace la llanta? Pues es de 176.58 newtons. ¿Ok? Bueno, eso sería una aplicación de la fórmula de fricción. Pero recuerde, lo clave, la normal es igual al peso. ¿Sí? Vamos con el siguiente problema. Vamos con el problema número 3. ¿Ok? Y vamos a tratar de resolverlo por acá.
Problema 3 dice, encuentre la aceleración que lleva una caja arrastrada por el suelo si la fuerza de arrastre es de 100 newtons y el coeficiente de fricción es de 0.43. Ok, estos problemas llevan un poco más de análisis, pero para poder resolverlo, me voy a robar esta figurita de acá arriba. Permítanme. Voy a llevar esta figura. ¿Por qué? Porque es muy parecido a lo que el problema me está diciendo. Recuerden que dibujar ayuda mucho en el curso de física. ¿Ok? Bueno, mira lo que dice esto. Dice que hay una fuerza de 100 newtons. O sea que yo puedo venir y decir, bueno, voy a arrastrar esa caja con una fuerza de 100 newtons. Mira, pues pone aquí 100 newtons. ¿Ok? Y que la masa, mira, me dice M. Entonces lo voy a sustituir de una vez para que no haya problemas. La masa es de 6 kilogramos. Entonces voy a colocar acá la masa de la caja, 6 kilogramos. Y me dan el coeficiente de fricción, entonces de una vez lo voy colocando para que no me pierda, 0.43. Ahí está el coeficiente de fricción representado por la letra μ. Lo que no me dan es la fuerza de fricción, pero aquí hay un detalle. Dice que hay que encontrar la aceleración, o sea que la caja se está moviendo. El problema es de que no sé para dónde se está moviendo. Pero si usted lo ve así, vamos a ponerlo acá, hay una fuerza que lo está jalando para la izquierda, que es la fuerza que usted está haciendo o la persona está haciendo, y una fuerza que se está oponiendo al movimiento, que es la fricción. Entonces, como no sabemos cuál es cuál, pero sí sabemos que van en direcciones contrarias, entonces nosotros hacemos una sumatoria de fuerzas. ¿Sí? Podemos decir que la fuerza F es la positiva y le vamos a restar la fuerza de fricción. ¿Sí? Y que eso, el resultado es la que va a ganar, es la que va a mover la caja, ya bien sea F o F. Entonces, para conocer ese dato, nosotros necesitamos saber la fricción. Entonces, escribimos la fórmula de fricción. Fricción es igual a normal por μ. Usted ya sabe eso. Y ahora vamos a meter valores. Normal por μ. Pero volvemos al problema como al anterior. No tenemos la normal, pero sí sabemos que la normal la podemos hallar a través de ¿qué? Del peso. Entonces observe, peso es igual a masa por gravedad. Entonces sustituyendo valores yo digo, bueno, la masa, el problema sí me da la masa, es de 6 kilogramos, ahí está. Multiplicado por la gravedad, que usted ya sabe que es una constante, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces multiplicamos 6 por 9.8 y me quedó 58.8. O sea que el peso de esa cajita es de 58.8. ¿Ok? ¿Qué? Newtons. No hay que olvidar la dimensional. Como ya hay el peso, entonces puedo sustituir el peso en lugar de la normal, porque recuerda, está horizontal la superficie, no está inclinada. Es lo mismo entonces la normal y el peso. Entonces voy a meter acá los valores. Vamos a ver. Me quedaría que fricción es igual a la normal, que es el peso, 68.8 multiplicado por el coeficiente de fricción que el problema ya me da, que es 0.43. Y ahora solo resuelvo. La fuerza de fricción es igual a 68.8 multiplicado por 0.43. Ok, vamos a meterlo a la calculadora. Veamos. Perdón, es 58. Yo aquí me equivoqué un poquito, pero es 58 y me puse 68. Okay. Ahorita lo vamos a arreglar. Ahí está. Entonces la fricción sería 58.8 multiplicado por 0.43. Eso me da 25.28. O sea que, vamos a poner acá 25.28 newtons. O sea que la fricción, ¿sí? La fuerza que se está oponiendo al movimiento es esta. Entonces ahora ya puedo hacer mi sumatoria de fuerzas. O sea, ver cuál de las dos fuerzas gana. Entonces vamos a introducir los valores. ¿Cuánto vale F? Pues F ya me lo da el problema, que es la fuerza de arrastre, la fuerza que jala la caja. Vale 100. Menos la fuerza de fricción que vale 25.28. Entonces vamos a restarlas para ver cuánto nos queda. Y me quedó
74 puntos, vamos a ver, me queda 100 menos 25.28 y me queda 74.72. Esa es el resultado, o digamos, lo que en realidad está jalando a la caja. Newtons, ¿no? Porque estamos hablando de fuerza. O sea que la fuerza que está jalando, miren, y aquí es importante darse cuenta de los signos, porque el signo del 100 es positivo, ¿sí? Es positivo, y el signo de la fricción es negativa, porque va en contra. Entonces, como me quedó un resultado positivo, eso quiere decir que la que está ganando o la que está haciendo mayor esfuerzo es la fuerza de arrastre. O sea que sí se está moviendo. Si el resultado me hubiera quedado negativo, entonces lo que me está diciendo desde ya es que la caja no se está moviendo, ¿sí? La caja no se estuviera moviendo si el resultado hubiera sido negativo. O sea, que la fricción fuera más grande que la F de arrastre. ¿Ok? Pero ¿para qué me sirve esta fuerza que acabo de encontrar? Bueno, recuerde que el problema dice halle la aceleración. Entonces, si te das cuenta, en tu formulario, la única fórmula que te habla de aceleración es la primera, entonces la vamos a utilizar. Mira cómo nos quedaría. Vamos a usar esa fórmula para hallar la aceleración. Sería fuerza es igual a masa por aceleración. Y metemos los datos. La fuerza ya la conozco, es 74.72 porque es la fuerza que está trabajando, ya quitándole la fricción, digamos. Igual a la masa, pero la masa ya me la da el problema, es 6 kilogramos. Multiplicado por la aceleración, y como no la conozco, la dejo como A. O sea, la dejo solo como A. Entonces la despejo. Digo, 74.72, como el 6 está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir, y voy a dejar despejada la aceleración. Y ya puedo hacer el cálculo aquí en la calculadora. 74.72 dividido 6 me queda 12.45. Ahí está. Esa sería mi aceleración, metros sobre segundos al cuadrado. ¿Por qué? Porque es una aceleración. Y esa sería mi respuesta. Ok, quiero que te des cuenta cuántas fórmulas utilizamos. Pareciera complicado, pero no lo es. Recuerda que lo primero que hicimos fue hallar el peso. El peso ya lo utilizamos como normal. Hallamos la fricción, restamos las fuerzas y ya utilizamos la fórmula de fuerza para hallar la aceleración. Vamos a hacer un último problema. Ok, acá. Y este problema tiene que ver con la última fórmula, o cómo se utilizaría la última fórmula. Vamos a ver acá. El cuarto problema dice así. Acá. Problema 4. Dice, encuentre la fuerza necesaria para levantar una caja del suelo si el trabajo requerido es de 300 joules. Mira, ya me está dando el trabajo. Y la distancia que se levanta es de 50 centímetros. Ok. Como me está hablando de trabajo, entonces la fórmula que yo debo de utilizar es la de trabajo. Aquí está, ¿ven? Fuerza por distancia. Entonces vengo y la coloco de una vez. Digo, trabajo, vamos a representarlo con la W mayúscula. Trabajo es igual a fuerza multiplicado por distancia. Ahora, ¿cuáles de esos datos me está dando el problema? Pues ya me dio el trabajo. Dice, el trabajo requerido es de 300 joules, entonces yo puedo colocar acá 300. La fuerza no me la da, pero la distancia sí me la da. Dice que son 50 centímetros, pero ojo, este es uno de los errores más comunes. No puedo dejarlo en centímetros. Recuerda que te hablé de las dimensionales antes y te dije de que la distancia debe de estar en metros, entonces yo debo de transformar. Yo voy a transformar los 50 centímetros a metros. Y usted ya sabe de que un metro tiene 100 centímetros, por lo tanto, ya estaríamos hablando de 0.5 metros. Ahí está, ya lo transformé. Y ahora despejo la F porque es la que me están preguntando. El problema dice que encontremos la fuerza. Entonces yo voy a dividir, a despejar la fórmula, mejor dicho. Entonces, como el 0.5 está multiplicando, voy a pasar el otro lado a dividir. 0.5, ahí está. Y me queda solita la F, la fuerza, digamos, que utilicé para levantar la caja. Entonces vengo, meto mi calculadora, digo 300 dividido 0.5 y me queda 600. ¿600 qué? Como estoy trabajando con fuerza, sería 600 newtons la fuerza. ¿Okay? Ahora aquí utilicé la fórmula de trabajo, pero porque
si te das cuenta, no hallamos el trabajo, hallamos la fuerza. O sea que igual lo que te explicaba, las fórmulas pueden cambiar o pueden despejarse. En este caso, si me hubieran dado la fuerza y la distancia, pues solo meto los valores y obtengo el trabajo. O si me hubieran dado la fuerza y el trabajo, pues despejo y obtengo la distancia. ¿Ok? Entonces, recuerda que las fórmulas pueden utilizarse de esta manera. Y esta sería la explicación de esta semana. Cómo utilizar tus fórmulas y sobre todo el concepto, ¿verdad? Que te va a servir para los temas que más adelante seguiremos. Espero de que este tutorial te ayude a resolver el laboratorio esta semana. Ya sabe que pueden escribirme a través de la página oficial del instituto, ¿no? Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo a todos. Échenle ganas, chicos. Y pues nos seguimos comunicando. Chao.